Amor. Fe. Esperanza. Orden. Perseverancia. Dios de milagros, amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Bueno, bienvenidos todos. Por favor, abra su Biblia en Hechos, en el capítulo 2. Hechos, en el capítulo 2. Y vamos a leer los versos 43 al 47. Hechos, capítulo 2, versos 43 al 47. Padre, muchas gracias. Dios es bueno, amén. Amén. Él es bueno todo el tiempo. Hechos capítulo 2, versos 43 y subsiguientes, amén. Para las personas que no manejan muy bien la Biblia, los números grandes son los capítulos, los pequeños son los versículos, amén. Y bueno, vamos a leer la palabra ahí, a partir del 43. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a leer 3 porciones. Hoy la enseñanza se titula El poder de la unidad. Y vamos a tener como ejemplo la iglesia primitiva. Y este primer texto que les estoy citando es uno de 3 en los cuales el libro de Hechos resume la vida de los creyentes, resume cómo era que vivían los creyentes en ese tiempo. Entonces vamos a aprender de ello. Ahora, hay una cualidad, hay una característica propia en cada uno de esos 3, y es específicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy: la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos saben que somos un cuerpo? Amén. Amén. Ahora, y como cuerpo, entonces nos alegramos con los éxitos, con los triunfos que otros tienen. Amén. Pero también nos dolemos con las circunstancias que otros tienen. Amén. Y esto es importante entenderlo en medio de esta enseñanza de la unidad, porque somos un cuerpo y a veces somos como indiferentes por las necesidades que otros quizás están pasando, y necesitamos entender que somos un solo cuerpo y debemos ayudarnos unos a otros. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Todos los que habían creído, miren cómo estaban, juntos, y tenían ¿qué? En común algunas cosas. No, todas, dice ahí todas, ¿verdad? Tenían en común todas las cosas. Verso 45. Vendían todo según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escuche esto es una noticia maravillosa. Y el Señor, ¿quién? El Señor añadía cada 8 días. ¿Sí? Cada día. ¿Cómo dice ahí? Cada día. ¿Aquí? ¿A dónde? A la iglesia. A los que habían de ser salvos. Ahora, esta es una de las porciones a las cuales me estoy refiriendo, que hacen referencia al resumen de cómo vivía la iglesia primitiva. Amén. Ahora, vamos a leer otro. Sin embargo, este va a ser nuestro texto base. Vamos a volver aquí, pero vamos a leer los otros 2 para que veamos que hay siempre una característica, una cualidad, y es la unidad. Ahí mismo en capítulo 4 de Hechos, a partir del verso 32.
capítulo 4 de Hechos. Recuerden para los nuevos que los capítulos son los números grandes. Ustedes buscan el número grande, capítulo 4, y ahora buscan el pequeñito, verso 32. Para nosotros es de suma importancia que ustedes lean la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando exponemos la Biblia, entonces oímos la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando oímos la palabra de Dios, eso trae fe a nuestra vida. Amén. Eso trae fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que es la palabra de Dios lo que importa. No, ustedes no vienen aquí a escuchar historias, ustedes no vienen aquí a escuchar chistes, ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante en este lugar. Note lo que dice en el verso 32. La multitud de los que habían creído eran ¿de qué? Un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a dejar hasta ahí esa lectura. Amén. Ahora, vaya al capítulo 5, ahí adelantico, y vamos a leer el verso 12. Estamos leyendo los tres textos resúmenes de cómo la iglesia primitiva vivía en aquel tiempo. Verso 12, ¿estamos todos ahí? Amén. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿cómo? Unánimes, ¿dónde? En el pórtico de Salomón. Ahora, cuando se habla del pórtico de Salomón, eso es una área del templo. Amén. Esa es una parte del templo. Quiere decir entonces, podríamos leer que todos estaban unánimes juntos en el templo. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Sigue diciendo allí, verso 13. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa ¿cómo? Grandemente. Los que creían en el Señor, escuchen, póngame atención. Dice, los que creían en el Señor, ¿qué pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Había crecimiento, ¿cierto? Aumentaban, había crecimiento numérico allí. Dice, aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y ¿qué más? Y atormentados de espíritus impuros, y algunos, todos, ¿verdad? Dice, y todos eran ¿qué? Sanados. Amén. Ahora, yo no sé si usted notó varias características aquí. No solamente hay unidad, pero lo principal aquí es la unidad. Pero note que en los tres textos se habla de unidad, se habla de misericordia o compasión de unos por otros. ¿Aló? Amén. Y también se habla de algo extraordinario, y es que habían señales, milagros y prodigios en medio de ellos. Amén. Ahora, vamos a hablar acerca del poder de la unidad. Y a manera de introducción, yo quiero decirle que como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a mantener la unidad. Ese es nuestro llamado, a mantener la unidad. Por lo tanto, somos cada uno de nosotros responsables. Escuche esa palabra.
Somos cada uno de nosotros responsables de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Aló? Amén. O sea que es algo inherente a cada creyente. La unidad es algo inherente. Es algo que es de vital importancia para cada creyente. Amén. ¿Aló? Amén. Estamos hablando acerca de la unidad y estoy hablando y estoy diciendo que usted y yo, escuche bien, usted y yo somos responsables de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y no solamente la unidad como iglesia local. Y cuando hablo de iglesia local, no estoy hablando solamente de nuestra congregación. La iglesia local es la iglesia aquí en Mosquera. ¿Aló? Amén. A veces creemos, cuando hablamos de iglesia local, creemos que solamente es la iglesia donde nosotros nos congregamos. Pero iglesia local abarca a todas y cada una de las denominaciones que están en nuestra área, en nuestro contorno. Así que usted y yo somos responsables de mantener la unidad con nuestros hermanos. Necesitamos derribar esas fortalezas mentales que se han establecido en la mente de las personas, donde se crean barreras denominacionales. ¿A qué me refiero con eso? Es que yo soy de Asambleas de Dios. ¿Tú eres de dónde? No, yo no tengo parte contigo. Eso no es correcto. Y nosotros tenemos que derribar eso. ¿Y cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? El problema, ¿por qué se han levantado esas fortalezas? Porque desde aquí del púlpito hemos empezado a enseñar de una manera equivocada el hecho de que sentir pertenencia es crear barreras denominacionales. No, yo soy del Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante, pero los que están allí enfrente, los que están allí en la esquina, son mis hermanos, y yo puedo tener comunión con ellos, y yo puedo bendecirles, y yo puedo ayudarles. Mire, yo no sé cuántos de ustedes saben, y yo quiero decir esto para que lo sintamos y empecemos a orar a favor de nuestros hermanos del Movimiento Misionero Mundial. Son unos hermanos que se congregan aquí, 2 cuadras aquí adelante. Ellos han tenido una dificultad con el lugar donde se encuentran. De hecho, la mamá de nuestro hermano Gerson es una líder de allí, y nos hemos enterado a partir de ello. Les sellaron ese lugar. Necesitamos empezar a orar por ellos. Amén, amén. Amén. Para que ellos puedan encontrar el lugar correcto. Aló. Amén. Ellos invirtieron una gran cantidad de dinero allí. El pastor Smith debe estar pasando por un momento difícil. Se llama así. El pastor de ese lugar se llama Smith. Así que usted va a empezar a orar por él. Aló. Amén. Pero con ánimo. Amén. Amén. Sí va que sí quiere empezar. Amén. Por él. Amén. Amén. Necesitamos como cuerpo de Cristo sentir el dolor de otros. ¡Aló! Los triunfos de ellos deben ser nuestros triunfos. Amén. Cuando ellos nos digan, pastores, ya encontramos un lugar, estamos más amplios, estamos de una mejor forma, estamos de una mejor manera, entonces nos vamos a alegrar con ellos. No es que vamos a decir, uy, y nosotros todavía aquí en el segundo piso. ¿Aló? Nos vamos a alegrar con ellos. Amén. 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 Porque cuando ellos tienen alguna dificultad, nosotros la sentimos. Pero ahora nos vamos a centrar en nosotros. Nosotros necesitamos entender que en medio de nosotros también hay hermanos con dificultades. Amén. Hay hermanos que están sin trabajo. ¿Está orando usted por ellos? Hay hermanos que están como familia pasando momentos difíciles, ¿sabe? Están en procesos de restauración, pero es difícil. ¿Aló? Amén. Y necesitamos orar por ellos para que el Señor sea levantándoles, fortaleciéndoles, animándoles. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? Y cuando uno se encuentra y dice, oye, ¿qué pasó? No, es que allá parece que nunca existimos nosotros. No nos llaman, no nos visitan. Estamos creando un equipo de consolidación. Yo me estoy dejando llevar. Voy a olvidarme de las notas un poco. Amén.
Y dejémonos que el Espíritu Santo nos lleve. Amén. Amén. Porque yo creo que eso es lo más edificante. ¿Sabe? Necesitamos personas que estén dispuestas para decir, mire, sabe que yo quiero ir a visitar a las personas, animar a las personas que quizás hace 15, 20, 30 días no vienen a la iglesia. Hay personas en medio de nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hace más de un mes no han venido a la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos orando por ellos? Es que como el pastor no lo visita, es que hay pastores como Globo. Eso no llama a nadie. No, es que el trabajo no es solamente mío, querido. Esto es de todos. Amén. Mi hijo mayor me dice siempre así cuando le conviene, ¿no? Esto es de todos, papá. O sea, cuando lo mando a hacer algo, entonces él me dice, no, es que esto es de todos. Amén. Pero necesitamos verdaderamente sentir eso. ¿Aló? Amén. Sentir las necesidades. Hay un grupo de venezolanos que vino hace como 15, 20 días atrás, que estuvimos haciendo la actividad aquí. ¿Usted ha estado orando por ellos? Amén. ¿Usted ha estado orando por ellos? ¿Me hago entender? Necesitamos tener dolor por el cuerpo de Cristo. Necesitamos orar a favor de las personas. Y esto yo lo quería tocar a manera de introducción, porque somos responsables. ¿Sabe? Usted un día va a estar delante del Señor en algo que se llama el tribunal de Cristo. Usted va a estar allí. Si usted va a estar allí, entonces es porque usted es salvo. Amén. Y usted va a estar allí, pero usted va a dar cuentas acerca de lo que hizo en pro de la unidad del cuerpo de Cristo, o incluso aún en pro de la división del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que muchas personas no tienen conciencia de eso? Y generan roces, divisiones, pleitos, contiendas, rancho aparte, en medio de la congregación. Y necesitamos ser conscientes de eso. ¿Aló? Porque va a llegar un momento, un día, en que usted va a estar delante de la cabeza del cuerpo de Cristo y usted va a dar cuentas acerca de lo que hizo o dejó de hacer. Esto es serio, queridos. A veces tomamos las cosas del Señor como de manera muy deportiva, pero necesitamos entender que esto es serio y que necesitamos evitar el susurro del diablo. ¿Sabe que el diablo está interesado en dividirnos? ¿En separarnos? ¿Cuántas iglesias se han dividido? Muchas. Pero sabe que las personas que propenden por ese tipo de cosas no han entendido que un día van a dar cuentas ante el Señor. Eso es tremendo. ¿Aló? Eso es tremendo. Y necesitamos entenderlo de una manera. Así que establezcamos desde ya un primer principio. En la introducción ya podemos establecer un primer principio. Y el primer principio de esta enseñanza es que la unidad del cuerpo de Cristo es una responsabilidad inherente a cada uno de sus miembros. Es una responsabilidad inherente a cada uno de sus miembros. Y cualquier acto en contra de la misma es un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia. ¿Sabe que a Dios le agrada, nuestro Señor le agrada que estemos unidos? Amén. De hecho, eso es lo que Él espera. Mira lo que dice en Juan. Vamos allí, al Evangelio de Juan, capítulo 17. Usted conoce bien esta porción. Y vamos a leer a partir del verso 20. 17, 20. Mire el deseo. Usted conoce, usted entiende, usted sabe que el capítulo 17 es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, ¿verdad? Antes de que Él fuera al Calvario, Él está orando al Padre, Él está dirigiéndose al Padre y Él está... ¿Necesitas algo, hermano? Bueno, bien pueda, ¿sabe? Tranquilo, bien pueda, tranquilo. Entonces, el capítulo 17 es la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Pero dentro de esa oración, mire lo que el Señor dice. Verso 20. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean, ¿cuánto? Uno. ¿Y esto habla de unidad o no? Amén. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, o sea, la iglesia, sean uno en nosotros. Y ahora escucha esto, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sabe que una de las cosas que realmente demuestra que somos hijos de Dios es la unidad? Amén. Amén. Lo que verdaderamente demuestra que somos creyentes es que somos unidos. Si usted vio en cada uno de los tres porciones de hechos que leímos, dice que ellos se ayudaban unos a otros, que no tenían como propio cada cosa, sino que la ponían a disposición de todos. Pero hay una porción donde dice que la gente veía eso y los alababan. Y decían, wow, esto es diferente. Aquí hay algo distinto. Aquí hay algo diferente. ¿Aló? Amén. Y eso es lo que va a atraer a las personas. Note que la Biblia también ahí en esas porciones dice que el número de creyentes aumentaba. Y el aumento, el crecimiento numérico lo da el Señor, pero lo da a un lugar donde se está caminando en amor. Amén. Amén. Donde hay coinonía, donde hay compasión, donde hay misericordia, donde podemos tener hermandad. Y de eso usted y yo somos responsables. A veces creemos y pensamos de una manera equivocada. A veces, oiga, pero es que en esa iglesia no crece nada. Es que el pastor predica como que muy maluco. O se alarga mucho. Esos comentarios así son los que impiden el crecimiento. Esos comentarios así son los que impiden que crezcamos. Porque necesitamos estar, ¿cómo? ¡Unidos! Amén. ¡Aló! Amén. ¡Aló! Amén. Bueno, hay como mucho silencio, como que no les gusta mucho el tema. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, están reflexionando. Mea culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? Bueno, gloria a Dios. Volvamos a nuestro texto base en Hechos. Y vamos a meditar en cada uno de esos textos. Ya vimos que hay tres porciones que son muy parecidas, que hablan acerca de, que nos dan como un resumen acerca del estilo de vida de los creyentes. Pero vamos a centrarnos en ese que está en Hechos capítulo 2, a partir del verso 43 hasta el 47. Y vamos a empezar mirando verso por verso y tratemos de sacar algo de allí. Amén. Note lo que dicen los versos 44 y 45. Todos los que habían creído, ¿estamos ahí? Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según que la necesidad de cada uno de nosotros. Y la iglesia primitiva nos da un ejemplo de unidad. ¿Sabe cuál es el ejemplo aquí? Es que la iglesia era como una familia. Amén. Era como una familia. ¿Aló? Y de esa manera es que necesitamos ver la iglesia como una familia. Yo les he contado en alguna oportunidad, ¿sabe por qué nos llamamos hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. Amén. De Dios, ¿verdad? Y como hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Y si somos hermanos, somos familia. Y necesitamos vernos de esa manera. El problema de muchos es que no tenemos esa identidad de familia. No tienen al cuerpo de Cristo como esa familia. ¿Aló? Y por esa misma razón es que muchas personas se dejan de congregar, porque no tienen conciencia de que esto es una familia. ¿Me estoy haciendo entender, queridos? Amén. Necesitamos ver la iglesia como mi familia. Mire algo tremendo. Jesús, cuando Jesús estaba reunido con sus discípulos, vino la mamá y los hermanos de Jesús.
y lo mandaron llamar. ¡Hey! Díganle a Jesús que aquí está la mamá y los hermanos, que salga. Él estaba predicando. Y le estaba predicando a los discípulos. Y le dijeron: hey, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera, te necesitan. Y él les dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad del Señor. Y los señaló a los discípulos. Así que Jesús veía a sus discípulos como su familia, su verdadera familia. Y nosotros necesitamos tener esa mentalidad. Y cuando tenemos esa mentalidad de familia, entonces no se nos hace difícil congregarnos. ¿Aló? A veces mencionamos esto como una orden, y es que es verdaderamente eso, una orden. El congregarse es una orden, no es si a ti te parece, si a ti te gusta, si tú lo deseas, no es así. Dios lo establece como una orden, pero se nos hace mucho más digerible entenderlo y desarrollarlo cuando vemos a la iglesia como nuestra familia. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y eso es lo que la iglesia primitiva nos enseña. La iglesia primitiva veía su unidad como algo de suma importancia. Amén. Donde se veían como familia y por lo tanto había preocupación de los unos por los otros. Y era lo que estábamos hablando en la introducción. Me preocupa el hermano que está sin trabajo, entonces yo oro. Y cuando yo conozco de una oferta laboral, entonces yo le envío. O cuando no conozco el WhatsApp de él, le digo: pastor, mire, hay una vacante en esto. ¿Será que alguno de los hermanos sabrá hacer eso para que se presente, para que vaya? ¿Aló? Amén. Pero ¿cuántas veces cogemos, hay una oferta laboral? Ah, no, eso no es para mí. Pero no estamos pensando en iglesia. ¿Aló? Y eso es lo que necesitamos, pensar de esa manera. Gracias, mi amor. Yo sé que tú siempre me quieres. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. Ahora, nota que ellos dicen que vendían todas las cosas. Y usted dirá: no, pero hasta allá tampoco, pastor. Pero más que vender las cosas, yo lo que quiero hacerle entender es que ellos tenían compasión. Amén. Y esa es la enseñanza hoy, tener compasión. Ahora, ¿qué es compasión? Eso es lo importante, porque a veces tenemos en nuestro léxico tantas palabras: redención, justificación, pero no entendemos nada de ello. Y cuando hablamos de compasión, no estamos hablando de un mero sentimiento. No estamos hablando de un mero sentimiento. Involucra los sentimientos, sí, pero compasión va más allá. Compasión es una virtud que nos permite sentir lo mismo que Él está sintiendo, pero además de eso nos permite movilizarnos, hacer algo para suplir la necesidad de ese hermano. Amén. Y eso nos lo enseñó. Y usted dirá: ¿y de dónde sacó usted esa definición? Pues de lo que Cristo hacía. Miren lo que dice en Mateo. Vaya allí a Mateo, por favor. Mateo en el capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y vamos a leer los versos 14 al 16. Mateo capítulo 14. ¿Estamos ahí? Vamos a tener paciencia con nuestros hermanos y vamos a esperarlos. Amén. Mateo 14 está ahí. Okay. Mateo 14, ahora ubíquense en el pequeñito 14. 14. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Sí. Dice: al salir Jesús vio, ¿qué cosa? Una gran multitud. Tuvo compasión de ellos. Ahora, compasión no es un mero sentimiento, porque mire lo que Él hizo. Y luego dice: y sanó. Eso es una acción, ¿verdad? No solamente se puso en el lugar de ellos, sino que hizo algo para suplir la necesidad de ellos. Tuvo compasión y sanó a los que de ellos estaban, ¿qué? Enfermos. Así que compasión
necesidad que hay en el otro, ponernos al mismo nivel del otro y hacer algo. Amén. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros como iglesia? Es que identificamos la necesidad y no hacemos nada, sino, ay, pobrecito, qué pecado. Si yo tuviera, si yo fuera capaz, pero no hacemos nada. ¿Aló? Amén. Eso no es compasión. Compasión es movilizarnos a hacer algo. Por eso es que le hemos pedido a usted esta mañana, bueno, los que están en el WhatsApp de la iglesia, esta mañana el pastor envió un audio. ¿Cuántos lo escucharon? Amén. ¿Y usted se movilizó a hacer eso? Amén. ¿Sí ve que mucha gente no lo hizo? Porque él estaba pidiendo algo muy sencillo. Dijo, hermanos, acuérdense de la canasta del amor. ¿Cuántos se acuerdan de la canasta del amor? Amén. Sí, pero cuando entran por aquí la ven, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacemos con esa canasta del amor? Ahí traemos frijoles, arroz, lenteja, lo que usted a bien tenga a traer. Y lo compartimos con nuestros hermanos que están necesitados, que están pasando momentos difíciles. ¿Aló? Amén. ¿Sabe que a veces las apariencias engañan? Y a veces estamos aquí en la iglesia y decimos, no, eso no, todo bien. Pero hay gente que está pasando momentos difíciles, hermanos. Y ustedes que están pasando momentos difíciles, no sean egoístas, no sean orgullosos. Pobre pero orgulloso, así decía mi papá. Pobre pero orgulloso. No sea así. Comente su situación. ¿Para qué? Para orar por ustedes. Amén. Amén. Para poder movilizar algo que se llama compasión Amén. en la iglesia y poder manifestarles nuestro amor. ¿Aló? Amén. Así que dejemos atrás ese orgullo. ¿Aló? Amén. Mateo capítulo 20. Mire lo que dice allí en el 20. Oh Señor, se me está acabando el tiempo. Capítulo 20, verso 34. 20, 34. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, entonces Jesús, sintiendo, note que hay un sentimiento, pero no es solamente un sentimiento, involucra sentimientos, sí. Dice, sintiendo compasión, les tocó los ojos. Allí habla de un verbo que hay en una acción. Amén. Él se movilizó. No solamente se quedó con el sentimiento de decir, ay, pobrecito es ciego, qué pecado. No, él hizo algo. Dice, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y lo siguieron. ¿Saben? Si queremos que la gente siga a Cristo, necesitamos primero tener compasión unos por otros y como iglesia manifestar compasión por ellos. Eso es lo que hará que la gente diga, oiga, allí hay algo distinto. Allí hay algo diferente. No es solamente bla, 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 bla. No es solo religión. Es una relación estrecha e íntima con Dios, porque ellos reflejan a Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que eso era lo que hacía el Señor. ¿Aló? Amén. Y eso era lo que hacía la iglesia. Amén. Miremos lo que dice en Primera a los Corintios. Primera a los Corintios. Después de Romanos. El problema es dónde queda Romanos. Después de Hechos. ¿Y dónde queda Hechos? Primera de Corintios, capítulo 12, verso 25. 12 a partir del 25. Note lo que dice allí. Para que no hayan divisiones en el cuerpo. Leamos desde el 24. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía. Para que no hayan divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Eso es unidad.
¿Aló? Esto es unidad. Y necesitamos propender por ello. Ahora, yo quiero que usted, si usted sale de hoy de este lugar solamente con esto en la cabeza, con ese primer principio que establecimos, yo quedo contento. Es que usted es responsable. Diga conmigo, yo soy responsable de la unidad del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Volvamos nuevamente a nuestro texto base en Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y ahora ya leímos los versos 44 y 45. Y el principio ahí en ese verbo es que debemos ver la iglesia como una familia. ¿Aló? Y vemos y se hace manifiesto de que seamos como una familia cuando tenemos compasión. ¿Me hago entender? Ya hemos establecido 3 cosas. Espero que las esté anotando y que se les esté quedando eso grabado en su mente. Amén. Ahora leamos los versos, el verso 46. Hechos 2, verso 46. Dice: perseveraban unánimes cada 15 días en el templo. Cada día. ¿Cierto? ¿Cada día dónde? En el templo. Y partiendo el pan, esa expresión partiendo el pan hace referencia a la cena del Señor. O sea, ellos no solamente se congregaban, sino que como cuerpo de Cristo participaban del pan. ¿Aló? Amén. Participaban del pan. Terminemos de leer el texto. Dice 46, dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Sencillez de corazón. Y yo quiero decirle, aunque ya lo toqué, pero aquí el punto esencial es que la unidad nos hace entender la importancia de congregarnos, hermanos. Amén. Amén. La importancia de congregarnos. ¿Sabe que usted tiene dones y talentos? ¿Cuántos saben de eso? Amén. Dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12, versos 7 en adelante. Tienen dones funcionales o operacionales. Romanos capítulo 12, desde el verso 7 en adelante también. ¿Aló? Y algunos apenas están desayunando de eso hoy. Ustedes han sido capacitados con dones y con talentos. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio de los unos a los otros. ¿Aló? Amén. Y para que cuando yo fluya en el don, entonces usted sea bendecido. Amén. Y cuando el otro fluya en el don, yo sea bendecido. Amén. Y cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, entonces diferentes dones están allí disponibles para que el Espíritu Santo obre, opere, desarrolle como Él quiera hacer. ¿Sabe que Dios no quiere llaneros solitarios? ¿Se habían visto ustedes esa película, El Llanero Solitario? Muchos cristianos son así, llaneros solitarios. Oye, ¿y por qué hace rato que no? Es que yo, para tener comunión con el Señor, no necesito estar en una iglesia. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Llaneros solitarios. No, Dios quiere la unidad. Amén. Dios quiere que estemos juntos como hermanos, adorándolo, alabándolo. Porque cuando venimos a este lugar, venimos es a adorar, a alabar, a glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Amén. ¿Aló? Amén. Y venimos con sencillez de corazón. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que venimos con un corazón enseñable. ¿De qué va a hablar el pastor hoy? La unidad. Esa yo ya me la sé. De la fe. Hebreos capítulo 11. Ya me la sé. No, venimos con un corazón sencillo, enseñable, donde no hay orgullos, donde vemos a nuestro hermano. Mire a la persona que tiene a la derecha y a la izquierda. Yo le pregunto, ¿ya la vio? ¿Ya la vio? Dígale, uy, ¿cómo te ves de hermoso? Te ves resplandeciente. Te pareces a Cristo.
Y algunos dirán, pero después de que chupó limón. Porque ni sonríe ni nada. ¿Aló? Pero escuche, ¿ya lo vio? ¿Ya vio el que tiene la derecha y la izquierda? Ahora la pregunta es, reflexione. ¿Usted ve a esa persona como superior a usted mismo? ¿Claro que no? Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que debemos mirarlos como superiores. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí lo notan? Ese es el problema. Amén. Ese es el punto. Ese es el punto. Y eso se llama sencillez de corazón. Amén. Amén. Eso es sencillez de corazón. ¡Aló! Amén. Pastor, no nos haga eso. Ahora, mire lo que dice en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y leamos desde el verso 24. Hebreos 10, 24. ¿Estamos ahí? Dice, y considerémonos 10, 24. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuchen eso, estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, escucha el verso siguiente, verso 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y el verso 24 dice, y considerémonos unos a otros. Yo estaba leyendo mal, ¿cierto? Y nadie me había dicho, ¿no? Nadie. Pero ¿dónde está ese pastor? Le está agregando, hereje. Sí, bueno, gloria a Dios. Yo era para ver si estaban atentos. Si estaban pilas. A ver si estaban pilas. Leamos desde el 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, escuche lo que dice el 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y estamos hablando de eso, que la unidad entiende la importancia del congregarse. Pero note que hay una cosa clave, y por eso leímos el verso 24. Dice que estimularnos al amor. Cuando yo camino en amor, yo tengo en alta estima el congregarme. Ay, ay, ay. Cuando yo camino en amor, yo tengo en alta estima congregarme. ¿Sabe por qué? Porque el congregarme es una buena obra. Amén. Note lo que dice a continuación. Dice, estimularnos al amor y ¿a qué? ¿Estamos ahí o no? Lea. ¿Estimularnos a qué? Al amor. ¿Y a qué otra cosa? Y a las buenas obras. Escuche. Congregarse es una buena obra. ¿Me escuchó o no me escuchó? Amén. ¿Y entonces por qué no dijeron amén? Congregarse es un acto de amor y es una buena obra. Amén. Entonces deje de ser perezoso. Ay, ay, ay. Diga alguna cosa, ay, 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 amén. Pero diga alguna cosa. Amén. Gracias, mi amor. Esto es una bendición. ¿Aló? Amén. No dejemos de congregarnos. No tengamos en poco el congregarnos. ¿Sabe que hay personas aquí? Yo no les voy a señalar. Ellas mismas se van a empezar a escurrir ahí en la silla. Se congregan cada 15, cada mes. Ya empezaron a bajar. ¿Aló? Congregarnos es una buena obra, hermanos. Y es una demostración del amor de Dios en medio de nosotros. Gloria a Dios. ¿Aló? Amén. Así que ya vamos estableciendo cositas, ¿verdad? Ahora,
Vamos a terminar. Hechos capítulo 2. Y usted sabe que cuando yo digo que vamos a terminar, falta todavía una hora. Vamos nuevamente a Hechos. Entonces ya hemos establecido. Mi esposa me critica y me dice, critica en el buen sentido de la palabra. Usted repite mucho. Pero yo le digo, es que en la repetición está la revelación. Entonces ya hemos visto varios principios. Primer principio, la unidad es una, ¿qué? Muy bien, esa es. Es una responsabilidad inherente de cada uno de nosotros. Lo segundo que vimos es que la iglesia debe verse como una familia. Y nos manifestamos ese amor filial cuando tenemos compasión unos por otros. ¿Aló? Cuarto principio es que la unidad nos impulsa a congregarnos. Porque el congregarnos es caminar en amor y es una buena obra. Y estamos llamados a buenas obras. Eso dice Efesios. Amén. Que hemos sido salvados para andar en buenas obras. Ok, ahora miremos el verso 47. Dice allí, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y en la parte B de ese versículo 47b dice, y el Señor, ¿quién? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El cuarto, quinto, no sé cuál principio es que la unidad produce crecimiento. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Amén. ¿Usted quiere que la iglesia crezca? Amén. Entonces propendamos por mantener la unidad, porque es ahí donde el Señor añade. Amén. Es ahí donde el Señor añade. Note que es el Señor el que añade. ¿Aló? Amén. Así que el Señor no va a añadir a un lugar donde hay peleas, pleitos y contiendas. Él no va a añadir ahí. ¿Aló? Amén. Por eso cuando alguien venga a decirle, a crear algo, a decir, es que imagínate que el hermano X y es para que oremos, ¿no? Para que oremos. Sí, porque así la cubren la vaina. Hizo esto y esto. Usted le va a decir, hermano, qué pena, discúlpeme, pero yo no soy un basurero para que usted venga a echar su basura en mí. Amén. ¿Aló? Amén. Dirá, ay, no, se nos acabó. A mí como me gustaba. ¿Aló? No. No podemos permitir eso en medio de nosotros. ¿Aló? Amén. Y necesitamos entender eso. Bueno, tenía otros textos más para compartir con ustedes, pero creo que hemos dado en el punto. Quiero que leamos quizás uno o dos más. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versos 14, 15 y 16. Santiago capítulo 3. Versos 14, 15 y 16. ¿Estamos ahí? Santiago capítulo 3. Versos 14, 15 y 16. Bueno, ya lo encontré. ¿Estamos ahí? Dice, pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es como terrenal, animal. Oiga, eso es una escalera descendente. Animal, perdón, terrenal, animal y diabólica. No permita las divisiones. No propenda por las divisiones, porque eso son obras del diablo. No permita chismes. No permita que otro hermano hable mal de otro. ¿Aló? Amén. Y sobre toda cosa,
no permita, estoy hablando en serio, no permita que hablen mal de su pastor. Independientemente si soy yo el que sea, no hablen mal de su pastor. En una oportunidad alguien muy cercano mío vino a hablar mal de mi pastor y dijo algo. Eso me generó a mí dolor, pero también reaccionar. Y le dije, ¿sabes una cosa? Ni en mi casa, ni delante de mí hablas mal de mi pastor, me respetas. Y me fui. Y esa persona entendió, es una persona muy cercana a mí, y esa persona entendió y dijo, ¿sabes una cosa? Perdóname, ahora entiendo el valor que tú le das a tu pastor. ¿Aló? Amén. ¿Sabe por qué digo esto? Porque es que los domingos a mediodía se come mucho pastor asado. Eso disocian de los pastores. No permita eso. Eso es una obra del diablo. ¡Aló! Amén. Eso es una obra del diablo. Y si no lo creen, lea conmigo el verso siguiente. Dice en el verso 15: no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe que cuando usted permite que hayan chismes, que el uno disocie del otro, que el otro disocie del otro, usted está creando un caldo de cultivo donde lo que se va a producir ahí son demonios y espíritus inmundos en su vida? Y el diablo feliz. ¡Aló! Y el diablo feliz. Y nosotros no podemos permitir eso. No permita que las personas empiecen a disociar y a decir en medio de nosotros. Aquí en medio de nosotros hubo personas de ese tipo. Que yo decía e invitaba, oye, necesitamos bautizarse. Puro cuento. ¿Qué bautizarse? Usted ya se bautizó. Hermano, diezme y ofrende. Puro cuento, eso es para el pastor. Me lo roba. ¿Y sabe cuál es el problema? Que estábamos ahí tapando, estábamos ahí permitiendo ese tipo de cosas. Y cuando llamamos a esas personas le dijimos, oye, tú no puedes hacer eso, eso no está bien, ven, te enseño a través de la palabra lo que quiere decir esto, y por qué esto, y por qué invitamos a esto. ¿Sabe lo que me dijo una persona de esas? Cuando le dijimos, necesitas caminar en amor con nosotros, así como nosotros hemos caminado en amor contigo. Se levantó y dijo, no quiero, y se fue. Y nosotros no podemos permitir ese tipo de personas en medio de nosotros. Amén. ¿Aló? Amén. Y usted dirá, uy, pero ¿por qué tan duro, pastor? Pues que eso es lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Tito 3:10, y con esto termino. Tito, capítulo 3, verso 10. ¿Estamos ahí? Mis hermanos, la congregación es de todos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted y yo hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y todos y cada uno de nosotros necesitamos propender por el cuidar del cuerpo de Cristo. Capítulo 3, verso 10. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, el que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué hay que hacer con él? Deséchalo. Uy, dura la cosa, ¿no? Mírelo lo tremendo que es causar divisiones y pleitos en medio de la iglesia. A Dios no le agrada eso. Y finalizo con este, Judas, no Iscariote. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, verso 19. Judas, verso 19. ¿Estamos ahí? Amén. Judas, verso 19. Está hablando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros. Le doy el contexto. Y note lo que dice en el 19. Estos son
los que causan divisiones, viven sensualmente. ¿Qué significa eso de vivir sensualmente? Son pechos fríos. Solo sentimientos. ¿Ha usted escuchado? ¿Ha escuchado ustedes? No, lo que pasa es que el hermano es bien almático. ¿Sí ha escuchado esa expresión? ¿No, ¿Nunca ha escuchado eso? Bueno, algunas veces llamamos a otros hermanos almáticos. ¿Por qué? Porque son como la montaña rusa, para arriba y para abajo. Unas veces arriba, eso suelten y al diablo que lo acabo. Y a otras veces en el valle, no, eso es una tristeza, un dolor. Me voy de la iglesia, no, nadie me quiere, todos me odian. ¿Sí me hago entender? Son almáticos. Esas personas almáticas son muy propensas para que el diablo las utilice para generar divisiones en medio de la iglesia. ¡Aló! Amén. Y la palabra de Dios dice que son sensuales, es decir, que solamente se mueven por sentimientos, y la cuestión no es de sentir, la cuestión es de creer. ¿Aló? La cuestión es de creer. El sensual no sabe distinguir entre la voz de Dios, no sabe distinguir entre la voz de Él y en la voz del diablo. Ese es el sensual, que se mueve por sentimientos y por ende no sabe quién le habla, si es Dios, si es Él mismo o si es el mismo diablo. ¿Aló? Y nosotros no podemos ser así, sensuales. Dice allí, estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen el Espíritu. Y note que ese Espíritu está ¿con qué? Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces, si no tienen al Espíritu dentro, ¿son nuestros hermanos? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Infiltrados. Sí, están infiltrados. Y el diablo los ha infiltrado es para que nos coloquen divisiones, pleitos y contiendas. Así que vamos a llamarlos y vamos a decirles, ¿sabes una cosa? Tienes que cambiar. Primero tienes que recibir a Cristo. Tienes que convertirte verdaderamente. Tienes que nacer de nuevo. Y si no quieren, adiós pues. ¿Aló? Amén. Y usted dirá, pero duro, mi hermano. Así es. Así es, la palabra lo dice.